Hola, mi nombre es Emiliano Malovini, soy profesor de la Cátedra de Fruticultura y en esta presentación voy a compartir el contenido de la unidad Variedades de pera dentro de la materia optativa Cultivares de especies frutales de interés comercial. Hoy vamos a estudiar a las peras, una fruta que crece en árboles que son del género Pyrus, un género que tiene muchas especies y miles de variedades. La más común para nosotros es la Pyrus communis o peral europeo, que producen las peras que habitualmente nosotros vemos en góndolas de supermercado, de almacenes. Son peras cremosas y más suaves. Por otro lado, tenemos a Pyrus pirifolia, que es el peral asiático o también llamadas peras nashis. Estas peras son más crujientes y más sabrosas y son cultivadas en los países del Oriente, como Japón, China y Asia. En esta diapositiva vamos a estudiar la producción mundial de peras. Si observamos abajo a la izquierda en el diagrama de torta, podemos observar la producción mundial de peras en todo el planeta. Es gráficamente muy visible que China produce alrededor del 70% de esta fruta, con unos 17 millones de toneladas al año. Esta producción está basada principalmente por las peras que recién nombrábamos como nashis o peras asiáticas. En el resto del mundo, que produce el 30% de la fruta, unas 6 millones de toneladas, se puede desglosar en 11 países. El principal de ellos, segundo en el ranking mundial, es Estados Unidos, con una producción de 730 millones de toneladas. Luego viene Italia, con 717 millones de toneladas. Y en cuarto lugar tenemos a la Argentina, con una producción que ha estado entre las 560 y 580 millones de toneladas en los últimos años. Posteriormente, y cerca de Argentina, tenemos a Turquía, Países Bajos, Sudáfrica, Bélgica, España, India, Chile y Japón. De todo esto podemos deducir que Argentina es líder dentro del hemisferio sur, ya que tiene bastante ventaja en la producción anual con respecto a Sudáfrica y a Chile. ¿Qué podemos decir de la comercialización de peras a nivel mundial? Que China es el principal productor del mundo y que supera ampliamente al resto de los países. Que hay mercados emergentes, tales como lo es China e India, que se están convirtiendo en los más relevantes para el mercado de peras y manzanas. China tiene una proporción de consumo interno muy grande. Hablamos de que el 80% de las peras van a ese destino comercial, pero el 20% va a exportación. Y si hablamos del 20% de 17 millones de toneladas, estamos hablando de un monto de peras bastante importante. La oferta varietal mundial es muy variada. Nuevamente, tenemos a China, que produce variedades que no son europeas, que se denominan asiáticas o nashis. Luego, dentro del resto de países productores, todos ellos producen peras europeas. Estados Unidos tiene una oferta muy diversa y en un periodo de cosecha también muy amplio, produciendo principalmente Barlett, que es sinónimo de Williams, y Forel. En Italia se produce Abate Fetel, Williams, Conference y Kaiser. Argentina, sus principales variedades están compuestas por Williams, Pacans Triumph, Barra d'Anjou y Barra Guifar, variedades de maduración temprana o primicias. Holanda y Bélgica producen principalmente Conference. Y nuestros competidores del hemisferio sur, Sudáfrica y Chile, también son productores de Pacans Triumph, Forel y Williams. Argentina, como ya dijimos, es líder dentro del hemisferio sur. Y si hablamos de exportación,
Es el segundo exportador mundial de peras, seguido o después, obviamente, de China. En relación a la situación nacional, la producción de pepitas, conformada por peras y manzanas, se encuadra dentro de lo que llamamos economías regionales. La superficie total de pepitas de la Argentina es de casi 39.000 hectáreas, que están repartidas en 3 provincias. La más importante es el Río Negro, seguida de Neuquén, y entre ellas dos conforman lo que denominamos región del Alto Valle. Mendoza aparece con una superficie implantada del 10% del total nacional de las peras y del casi el 5% del total de las manzanas. Si bien las superficies en los últimos años han tendido a la baja, esta situación es un poco más marcada en las manzanas con respecto a las peras. Sin embargo, en los últimos 3 años, en la superficie de peras se ha habido disminuida en aproximadamente unas 1.000 hectáreas. Es muy importante remarcar las distintas realidades que tienen los productores de las distintas regiones, en donde el 70% de los productores tienen propiedades con unas superficies menores a 30 hectáreas. Estos productores tienen una mayor dificultad de alcanzar o de obtener tecnologías como riego por goteo, malla antigranizo, tractores, maquinaria, con respecto a grandes empresas que tienen mayores superficies. Y esto, sin lugar a dudas, se ve repercutido en la calidad de fruta que pueden producir. ¿Qué podemos decir de la comercialización de las peras? Un dato muy importante es que es la segunda fruta en toneladas producidas después de todos los cítricos, limones, naranja, pomelos, mandarinas, que se producen en el país. Sí, la segunda fruta en cantidad producida. También la pera es la fruta que más se exporta en el país, con 300 toneladas anuales. Actualmente, el mercado de exportación está conformado por un 45% de este volumen a Latinoamérica, como países de Brasil, México, Perú, Colombia, Paraguay y Bolivia, siendo el resto a Rusia, Estados Unidos y otros países de Europa. Si bien en los últimos 15 años hubo una disminución casi del 35% de nuestra producción, el total producido en nuestro país anualmente ronda los 580.000 toneladas anuales. Toda esta fruta, ya vamos a ver adelante por qué, debe ir a conservación en frío. Sí, toda la fruta cosechada debe pasar por cámara de frío. Si pensamos que un BIM puede tener entre 500 y 600 kilos de pera, para la cantidad producida anual, estamos hablando de 1 millón de bines. Y si pensamos que un BIM tiene poco menos de 1 metro cúbico, estamos hablando de 900.000 metros cúbicos de cámara de frío. Si lo dimensionamos de esa forma, podemos ver que se trata de un mercado y una operatoria muy importante. Pasemos a describir un poco cómo es la cadena productiva de la producción de peras. Una vez que son cosechadas y llevadas en bines a las cámaras frigoríficas, esperan allí para su clasificación y empaque. ¿Qué fruta va a ir a clasificación y empaque? Bueno, aquella fruta que reúne todas las características de calidad que veremos más adelante. Las que no lo reúnan porque tengan un tamaño más pequeño, porque tengan defectos superficiales o que tengan algunas enfermedades o ataques por insectos, tendrán como destino la industrialización. Básicamente producción de jugos, deshidratados y conservas. Este volumen que va a pasar a industrialización, de acuerdo a estadísticas del 2022, es de un 28%. Es decir, que el 72% restante va a ser empacado y embalado y vendido en diferentes mercados. El mercado interno de la pera representa el 29%
de la empacada. Es decir, que vamos a exportar el 71% de esta fruta. Esas 300.000 toneladas de las que hablábamos unas líneas atrás en la filmina. Un dato importante que tenemos de estadísticas recientes es el consumo per cápita de esta fruta. En nuestro país ronda los 2,5 a 3,5 kilogramos por habitante por año. Si sacamos algunas cuentas con la población de nuestro país, el consumo, estamos hablando de 120.000 toneladas anuales. Y si nos ponemos a sacar un poco más de cuenta, veremos que entre el consumo per cápita del mercado interno, entre lo que exportamos, lo que se empaca y lo que se industrializa, vamos a llegar a ese volumen de 580.000 toneladas producidas anualmente. ¿Qué podemos concluir acerca del mercado de las peras? Que el mercado externo es fundamental para el sector, ya que la producción supera ampliamente la demanda del consumo local. Si tenemos en cuenta las exigencias del mercado externo, la calidad de pera que debemos producir y la realidad que comentábamos del 70% de los productores que están en este negocio, que tienen dificultades de llegar a tecnología y que tienen dificultades para producir peras de calidad, vemos la importancia de hacer foco en este punto. Durante el periodo de apogeo del sector se exportaban aproximadamente 400 a 450.000 toneladas de pera. ¿Cuándo fue eso? Hace unos 15 años atrás, allá por el 2006-2007. Actualmente, como ya dijimos, se están exportando unas 300.000 toneladas de pera. A pesar de esta caída en los volúmenes exportados, el sector ha logrado mantener su posicionamiento internacional, siendo la principal fruta fresca exportada por el país y siendo Argentina el segundo exportador mundial de peras detrás de China. ¿Cuáles son los destinos para nuestra producción y nuestra exportación? Actualmente el 45% tiene como destino a Latinoamérica, principalmente Brasil. El 25% a Rusia, 20% a Estados Unidos y 20% a Europa. Tenemos mercados en disminución, aquellos que son dentro de la Unión Europea. Brasil es un mercado que está disminuyendo año a año y Rusia. Pero a la vez tenemos mercados que están creciendo. Entre ellos tenemos a Norteamérica, que es un destino muy fuerte de fruta de producción orgánica, y a Latinoamérica, donde tenemos a nuevos países que importan nuestra fruta, que son Perú, México, Colombia, Paraguay y Bolivia. Y en este breve recorrido que habla del panorama de la pera a nivel mundial, nacional, hemos llegado a la situación provincial de esta fruta. Si vemos los 4 oasis productivos de nuestra provincia, siendo ellos el Oasis Sur, el Oasis Este, Oasis Norte y el Valle de Uco, podemos ver que la superficie total cultivada con pepitas, que se refiere a las peras y las manzanas, es de 5.000, casi 5.100 hectáreas allá por el 2010. En los últimos 10 años, 11 años, esta reducción de la superficie ha sido de casi el 60%. Lamentablemente no contamos con estadísticas oficiales muy recientes para ver cómo es esta situación actualmente. Al analizar la superficie que hay en cada oasis productivo, nos llama la atención que esta disminución de la superficie implantada se ha dado en el Valle de Uco, que pasó de tener 2.600 hectáreas a poco más de 1.050 hectáreas. En esta zona, lo que se produce principalmente son las manzanas, que se ven beneficiadas por las noches frescas y los días con temperaturas templadas durante el proceso de maduración, lo cual para esta fruta es muy importante para su coloración rojiza. Por el contrario, la pera puede cultivarse en todos los oasis productivos de nuestra provincia. Y lo que estamos viendo en esta
esta pequeña gráfica es que el resto de las superficies cultivadas no han variado en los últimos años, lo que da a entender que el cultivo de la pera se ha mantenido estable como producción local. Finalmente, quiero remarcar datos claves en nuestra situación provincial de producción de peras. Lo primero es que nuestra provincia ocupa el segundo lugar de producción de peras detrás del Alto Valle. Y hay que remarcar que se trata del 10% de la producción a nivel país. Los principales destinos de estas exportaciones de peras de Mendoza son los países de Brasil y de Rusia. Y finalmente, remarcar las diferencias que tenemos en las distintas zonas productoras. Los manzanos, por las condiciones climáticas, se adaptan y necesitan la zona del Valle de Uco con respecto a las peras que eh, pueden ser cultivadas en los distintos oasis de la provincia. Incluso en algunos oasis tienen el beneficio de poder madurar antes y poder ser cosechadas antes como primicias. Bueno, ¿para qué estamos viendo este video? Para estudiar las variedades de peras. Y ahora comenzamos con ello. Acá lo que podemos ver en esta diapositiva es que la pera, más allá de todas medianamente coincidir en tener esa forma piriforme que las caracteriza, tienen formas bastante diversas, colores diversos, tamaños también que son muy diversos, incluso texturas de piel eh, diferentes. Esto nos da un indicio de que la oferta varietal a nivel mundial es muy variada, pero si observamos el número que está entre paréntesis, que se refiere a la fecha de creación, al año de creación de cada variedad, vamos a ver algo que nos puede llegar a sorprender. Hemos visto, cuando hablábamos de qué se producía en los distintos países a nivel del mundo, Williams era una de las peras europeas que coincidía y que estaba presente en la mayoría de los países. Bueno, veamos que es una pera que se creó en 1765. Podríamos decir que de la actualidad es la pera más antigua o que tiene más edad de su creación. O, si lo vemos de otra forma, es la variedad de pera más difícil de destronar. Tenemos otras variedades como Decana de Comicio, que es originada en 1849, Kaiser, 1830, algunas variedades rojas, ya un poco más actuales, de 1938, o Abate Fetel, una pera clásica italiana de 1876, Conference, también una pera muy cultivada en algunas regiones, es de 1885. Si bien hay planes de mejoramiento y planes de creación de nuevas variedades, las variedades tradicionales y más antiguas son aquellas que reúnen todas las características de calidad y productividad que hacen muy difícil el ingreso y el desarrollo de nuevas variedades. Adentrándonos en cómo está compuesta la oferta varietal en nuestro país, podemos ver que, como decíamos recién, Williams es la variedad que está implantada en un 40%, seguida por Packhams Triumph, Barret d'Anjou, Abate Fetel y Red Barlet en menor medida. Cuando desglosamos la distribución varietal en las dos zonas productivas más importantes, que son el Alto Valle de Patagonia Norte y Mendoza, vemos que la distribución de variedades ya comienza a tener algunas diferencias. En Patagonia Norte producimos el 40% es William, seguido de Packhams Triumph y Barret d'Anjou. Por otro lado, en Mendoza, el 70% de la pera que se produce es Williams, un 15% de Packhams y aparece aquí con casi 8% Barret, una variedad que es primicia y que es una muy buena pera para ser enviada a los mercados de Brasil. En la diapositiva anterior veíamos que hay una gran variedad
de formas de peras, de colores de pera, tamaños. Y esto nos da origen a la clasificación de peras, a cómo clasificar las peras por sus distintas cualidades. El primer ítem o la primera caracterización que vamos a hacer es la clasificación de acuerdo a la fecha de cosecha de las peras. Un dato muy importante para poder armar un proyecto productivo de peras, para poder estudiar un mercado donde enviar la fruta, en fin, para poder diseñar también un espacio, un lugar de almacenamiento en cámaras de frío. En la gráfica vemos que la cosecha se puede extender desde la tercera semana de diciembre hasta la tercera semana de marzo. Es decir, que si hacemos un esquema varietal eh, variado, vamos a poder cosechar durante un periodo de tiempo muy importante. Las variedades más tempranas o primicias son aquellas que maduran a fines de diciembre, donde Barré y Far ya la hemos nombrado, que es una variedad de creciente superficie y de buena productividad en zonas primicias de Mendoza. Luego tenemos a Favorita del Club, Doctor Guyot, y aparece Williams como la pera estrella, la más cultivada prácticamente a nivel mundial, que puede estar madurando entre la segunda y la tercera semana de enero. Luego nos vamos a aquellas variedades de maduración media, en donde tenemos a la principal exponente, que es Pack and Triumph, Red Anjou, una variedad roja. Y finalmente tenemos a las variedades tardías, en donde nos encontramos a Concord, Winter Bartlett, que es una pera William de invierno, Winter Nellis y Angelis. Y hacia la derecha vamos a ver otra clasificación que más adelante la vamos a describir mejor, que son peras de verano y peras de invierno, que hace referencia a la fecha de cosecha y al tiempo en que pueden mantenerse en cámaras de frío. Las peras también podemos clasificarlas por su color. Las más clásicas y las más conocidas son las peras amarillas, por lo menos en nuestro mercado interno, donde tenemos nuevamente Barra Far, Williams y Packard como las principales exponentes. Tenemos también una producción incipiente de peras rojas, donde tenemos a variedades como Red Club, Red Bartlett, Red Anjou y Red Sensation. Y luego, por último, podemos clasificar aquellas peras que tienen una rugosidad, un tejido corchoso en la superficie de su epidermis, que son las peras ruginosas. Ahí tenemos a Conference, Borré-Bosc, Abate, Vettel y Rocha. Otra clasificación que podemos hacer en las peras es por su forma. Bueno, las más clásicas son aquellas de forma piriformes, donde tenemos a William, a Packard-Triumph, Barra de Anjou, Barra y Far. También tenemos peras de formas calabaciformes, donde tenemos a Conference y a Abate Fettel como las más clásicas, y algunas peras redondas. Ahí tenemos a Winter Nellis, Pasa Crasana y algunas peras, todo lo que son las peras asiáticas, tienen estas formas. Podemos clasificar a las peras por su conservación por cosecha. Vamos a tener a las peras que maduran más temprano en la temporada, denominadas como peras de verano, que se cosechan a fines de diciembre y enero. Aquí tenemos a las variedades Barra Far, Williams y Red Bartlett. Estas variedades, una vez que son almacenadas en la cámara, tienen periodos de conservación que no son más largos de 4 meses. Entonces, si pensamos en una pera que cosechamos a mediados de enero, que vamos a mantener en la cámara durante 4 meses, quiere decir que en abril vamos a estar terminando la comercialización de esa pera. La otra clasificación que tenemos son las peras de invierno, que son aquellas que se cosechan a mediados en adelante de enero, febrero y algo de marzo. La variedad más clásica aquí es Pack and Triumph, Barra de Anjou. Estas peras tienen periodos de conservación mucho más largos, que van desde los 6, 7, 8 hasta 10 meses. Por lo tanto, una paca
cosechada a mediados de febrero, si la podemos mantener 10 meses en la cámara, vamos a estar llegando hasta diciembre con esta fruta, con disponibilidad de ser vendida. Estos periodos que les estoy comentando de mantención en las cámaras de frío se refieren a atmósferas convencionales. Si ya tenemos tecnología de atmósfera controlada en una cámara frigorífica, con seguridad estos periodos se van a poder prolongar un poco más. Bueno, ahora vamos a ver la descripción de las variedades de pera. Vamos a hacer una descripción un poco más detallada de las principales variedades de pera cultivadas. La primera que tenemos es Barregui Far. Si podemos ver en la tabla que vimos en la diapositiva anterior, esta es la primera pera que se cosecha, ahí por el 20-28 de diciembre. Es una pera de tamaño chico, de forma piriforme, con el pedúnculo carnoso, de un color verde amarillento. Lo cual estas características no le dan grandes ventajas en cuanto a calidad, pero esta pera sí tiene la gran ventaja por su cosecha, por su fecha de cosecha. Sale al mercado cuando ya casi no hay pera en cámara frigorífica y cuando falta un poco de tiempo para cosechar los grandes volúmenes. En nuestra zona, en Mendoza, esta pera puede cosecharse antes de que comience a salir pera del Alto Valle, por lo que le da una gran ventaja competitiva. En nuestra provincia se cultiva principalmente en Alvear, en algunas zonas de Luján. Y bueno, como hemos dicho, su principal virtud es la cosecha temprana, abriendo el mercado para el país de Brasil. En cuanto a la conservación en cámaras frigoríficas de atmósfera convencional, no tiene una muy buena conservación, es de algo de un mes, lo que la convierte en una pera de cosechar, dar el golpe de frío, embalar y vender. No es una pera pensada para estoquear en cámaras de frío. Esta es la variedad favorita del clavo, una variedad también de tamaño chico, de cosecha temprana, en la primera semana de enero, que tiene el pedúnculo corto y muy carnoso. También tiene forma piriforme. Tiene una conservación en cámara corta también de un mes y está poco difundida en Mendoza, allá algo en el Alto Valle, y por ser de cosecha temprana la consideramos como una primicia. Y en el Alto Valle, en busca de esa virtud, bueno, hay algo de cultivo de esta variedad. A partir de ella se ha obtenido una variante roja, la Red Club Favorite o favorita del club roja, que se cosecha una semana después de la variedad amarilla, ahí por el 10-14 de enero. Y en cuanto al resto de las características es muy similar. Pero al ser una variedad roja, para tener esta virtud y tener buena calidad, necesita condiciones agrometeorológicas un poco diferentes a favorita del club. Necesita lugares con alternancia de temperatura diaria en la época de maduración, es decir, noches frescas y días cálidos. Dentro de Mendoza, esta variedad puede ser cultivada en el Valle de Uco, al igual que las manzanas rojas. Hemos llegado a la variedad más importante, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. Ella es Williams, sinónimo de Barletta, que es con el nombre que se la conoce en el mercado estadounidense. Es una pera de tamaño mediano, de forma piriforme típica. Tiene la cavidad calicinal cerrada y un pedúnculo mediano. Es una variedad que también la englobamos dentro del grupo de las primicias. Se cosecha entre el primero y la segunda quincena de enero. Tiene una conservación en frío mucho más prolongada que las variedades que hemos estado viendo anteriormente. Con esta pera en la atmósfera convencional podemos pasar 3 meses en frío. Ahora, para el momento de cosecha,
Es una variedad que vira del verde al amarillo muy rápidamente, por eso se cosecha con tonalidades verdes. Y acá empieza a jugar el término de firmeza, que es la firmeza de la pulpa en el momento en que se va a cosechar. Esta pera se cosecha con valores de 18 a 20 libras. Vemos que la primera variedad que vimos, muy eh, temprana, tiene un valor de firmeza de entre 8 y 10 libras. Su valor más importante es primero la calidad de pera eh, que es, y por segundo lugar la primicia. Esta es una pera que se cultiva en todos los oasis de la provincia y en Alto Valle y en muchos otros países también es una pera muy cultivada. Hay una particularidad de esta pera, que es un tema que excede un poco a este curso, que es el de las polinizadoras. En general, las variedades de pera necesitan una variedad polinizadora en cierto porcentaje para mejorar el cuaje, mejorar la forma de los frutos. En el caso de Williams, no hace falta que tenga su variedad polinizadora. Y siendo así, en algunas primeras con ciertas condiciones climáticas, genera peras sin semillas. Son frutos partenocárpicos, lo que le da una muy buena eh, propiedad para ser deshidratado, para hacer mitad de pera deshidratado. Aquí vemos a la variedad William lista para cosechar, con ese color verde, verde claro, verde amarillento. Eh, a la izquierda de la imagen vemos a la pera en la planta y a la derecha la pera ya en los vines. Si bien nosotros cuando compramos peras son color amarillo ya y prácticamente no se ve en color verde, este proceso de cambio de color ya se da en las cámaras frigoríficas y en el transporte de la fruta desde los galpones de empaque a las verdulerías y los destinos de venta. A partir de la variedad Williams se ha obtenido una variedad roja que se llama Williams roja o Red Bartlett. Esta pera madura en la tercera semana de enero, una semana después de Williams. Tiene el mismo tiempo de conservación en cámara y tiene la particularidad de exigir alternancias de temperatura diaria, noche fresca y días cálidos en la época de maduración, por lo cual hay que estar muy atentos a la elección de la zona para cultivar este tipo de peras, que en nuestra provincia debe ser la zona del Valle de Uco. Es el único oasis que cuenta con esta característica climática para este tipo de fruta. Otra variedad muy importante, que es la segunda variedad cultivada en el país con un 28% de la superficie, es la variedad Pacans Triumph. Es una pera muy grande, fíjense que tiene un rango de peso de 200 a 250 gramos, una forma piriforme con una cintura bien marcada, base ancha y plana. Su pedúnculo es largo, leñoso y algo curvo. En cuanto al color de cosecha, debe cosecharse, pasa del verde a un verde amarillento. Tiene una superficie regular y una particularidad es que tiene muy marcada con lenticelas. Y tiene una característica muy definida que nos permite identificarla en cualquier cajón de peras, es que hay dos zonas de rasset característico en la cavidad peduncular, que parece o asemeja la forma de una mariposa. En cuanto a la pulpa, es blanca, consistente y de textura muy fina. La firmeza para cosecha es un poco más baja que la de Williams. Estamos entre 12 y 14 libras. Esta es una variedad que ya se cosecha bastante más tarde que las demás y por la segunda semana de febrero, pero tiene una ventaja de conservación en frío muy grande. Esta pera puede llegar a 6 meses, 7, 8 en la atmósfera convencional y mucho más en la atmósfera modificada, lo que la hace que cosechándola a mediados de febrero podamos tener esta fruta para la venta hasta casi fin de año. Esta variedad es la tercera a nivel nacional en importancia, Barret d'Anjou.
Si bien en nuestra zona está muy poco difundida, en Mendoza hay muy poca superficie cultivada, es muy importante en el Alto Valle. Es una pera con una forma especial, piriforme, pero sin cintura, también de un tamaño mediano a grande, con peras de 200 250 gramos. Tiene la cavidad calicinal abierta, un pedúnculo muy corto y grueso inserto lateralmente. En cuanto a color, verde amarillento, tiene una superficie lisa y una epidermis muy fina, lo que hay que tener en cuenta para la cosecha para problemas de golpeado o marcado en la epidermis. Su pulpa es blanca y consistente de color de textura fina. La firmeza de cosecha es un poco más elevada que paca, estamos entre 14 y 16 libras, y se cosecha la segunda semana de febrero, misma fecha que para pácaros. Tiene una conservación en frío prolongada de 6 a 8 meses en la atmósfera convencional. Es una pera que se produce bastante en Estados Unidos y es muy apreciada en Europa. Tiene una excelente calidad. A partir de ella se ha obtenido también una pera roja, que es la variedad Red Anjou. Esta pera se cosecha una semana más tarde que la primera, en la tercera semana de febrero. Tiene también una conservación muy similar de 6 a 8 meses y, como todos los frutos rojos, exige alternancia de temperaturas diarias en la época de maduración. Es decir, que su zona para cultivo es el Valle de Uco. Esta es una variedad de pera ya de importancia menor en el esquema varietal de nuestro país, que es Winter Barlett, o lo que sería una pera Williams de invierno. Son peras de tamaño grande, de 200 a 250 gramos, de forma piriforme, irregular con la piel gruesa y lenticelas marcadas, un poquito más similar a Pacans. Este tiene un pedúnculo mediano y leñoso. Su color pasa del verde al amarillo. Y lo que tiene esta pera de particular es que su pulpa es un poco áspera, tiene muchas células pétreas en su interior que cuando uno la come, bueno, se sienten al masticarlas. Se cosecha tarde, ahí en la segunda semana de marzo, y su conservación frigorífica es de 8 meses en atmósfera convencional. Esta podría ser la gran virtud de esta variedad. Pero en general su calidad la tenemos que definir como regular. Winter Bliss es una variedad también de cosecha tardía, ahí por la tercera semana de marzo. Es una pera de tamaño mediano a chico, de forma redondeada, prácticamente sin cintura, con un pedúnculo mediano leñoso. Su color es verde y vira un verde amarillento, pero tiene la particularidad de tener un rasset muy grueso distribuido irregularmente por la epidermis. Es como si tuviera la cara sucia. Su textura de pulpa es fina. En cámara frigorífica puede ser conservada hasta 8 meses en la atmósfera convencional, pero en general tenemos que decir que no tiene buenos atributos de calidad. Pero es una pera que está en el mercado, ya que se utiliza como polinizadora de Pack and Shrimp, por lo cual hay algo de superficie cultivada y es una pera que podemos llegar a ver en el mercado. Abate Fetel. Esta es una variedad que tiene importancia en el Alto Valle y es la principal variedad cultivada en Italia. Que son peras de tamaño grande, con un peso de 270 gramos, de forma calabaciforme, bastante irregular, con un cuello largo. Su forma es como una pera William bastante más alargada. Tiene el pedúnculo corto y grueso. En cuanto al color, es un color verde claro y pasa al amarillento. Tiene una epidermis fina, que es sensible a golpes durante la cosecha, con numerosas lenticelas. Y tiene también una particularidad de tener un rasset fino en las zonas cercanas al cáliz y al pedúnculo. Su pulpa es blanca y consistente, de textura fina, jugoso y con un sabor neutro.
Esta variedad también tiene la particularidad de producir fruta partenocárpica, por lo cual puede ser considerada para destinos de deshidratado. Se cosecha la primera semana de febrero y en cuanto a la conservación en cámara, podemos estar hablando de 4 meses en atmósfera convencional. Esta variedad, llamada rebosc, tiene la particularidad de ser calabaciforme, con el cuello largo y con un color ruginoso, que tiene la superficie lisa, epidermis fina, pero que en algunas zonas puede llegar a cubrirse totalmente con este racer, lo que le da un color cobrizo y muy particular. En cuanto al tamaño, son peras medianas a grandes, de 200 a 250 gramos. Tiene la pulpa blanca, muy consistente, de textura fina. Tiene algo de importancia en el Alto Valle, que es donde se cultiva, y en Europa es una variedad también muy cultivada, por lo que también es muy apreciada y hay un mercado eh, para enviar la fruta allí. Se cosecha en la tercera semana de febrero y tiene una conservación frigorífica también larga de 6 meses en la atmósfera convencional. Teniendo en cuenta que la región de Mendoza para producción de peras se diferencia por la posibilidad de generar pera primicia en relación al Alto Valle, aquí le presento algunas opciones de variedades de maduración temprana que pueden ser alternativas interesantes a la variedad Williams y a la variedad Barriga y Far. Hay algunas variedades de maduración temprana que han sido desarrolladas en otros lugares del mundo y que tienen buenas aptitudes de mayor conservación o de mayor tamaño para las variedades tempranas. Por ejemplo, tenemos a las variedades etrusca y tosca, que son variedades de maduración temprana, eh, y rocha, que es una variedad muy desarrollada en Portugal. Es la variedad emblemática de este país. Es una variedad de pera que es amarilla y es una variedad de calidad interesante. La variedad etrusca es una variedad de maduración muy temprana, que pueden ser alternativas en Mendoza para primicia. Pasando al otro extremo, nos vamos a variedades de maduración muy tardías, que son nuevas variedades. Aquí tenemos a Conference, a Concord, Angelis, Forel. Es importante mencionarlas porque pueden ser alternativas para proyectos con diversificación varietal o pensando en ampliar el periodo de cosecha o de tener peras con mayor periodo de conservación en cámara de frío. Estas son variedades muy interesantes para ser tenidas en cuenta en la zona del Alto Valle. Para que tomemos dimensión de la cantidad de variedades que hay disponibles, eh, voy a nombrar algunas más que tienen algunas cualidades interesantes. Ahí tenemos a Buena Luisa, que tiene un tamaño más piriforme, un poco más alargado, de peras de tamaño mediano grande. Kiefer es una variedad de peras más redondeadas, eh, más similares a un membrillo, una manzana, de un tamaño muy importante. La variedad Conference, que es una pera más alargada, que tiene algo de racer irregular en la zona, en la mitad inferior. La variedad Curé es una variedad de plantas que son muy productivas, de un tamaño mediano a grande, muy interesante. Tenemos Red Sensation, una pera también de forma piriforme, con una cintura bastante ensanchada, con coloraciones rojizas. Precoz Box, Favorita do Club, Dr. Bullot, y aquí tenemos imágenes de la variedad Winter Barlet. Estas son imágenes tomadas de fruta de la colección que hay en la parcela de fruticultura que está en la Facultad de Ciencias Agrarias. Frente a la posibilidad de hacer alguna recomendación para plantaciones de peras, ustedes pueden seguir dos caminos.
Uno es recomendar variedades tradicionales, que son muchas de las cuales hemos visto en las diapositivas anteriores, las más cultivadas en nuestro país, las más cultivadas a nivel internacional. ¿Cuál es la ventaja que tienen estas variedades? Y que hay una demanda sostenida en el mercado mundial. Pero, por otro lado, podemos pensar de forma más estratégica en qué le conviene a la provincia de Mendoza como oasis productivo de peras, teniendo en cuenta que estamos en una región más temprana y que producimos un volumen muy bajo en relación al volumen total del país. Creo que es muy inteligente pensar que a Mendoza le conviene explotar la producción de variedades tempranas, que le permitan salir antes que la zona de mayor volumen del país. Entonces podríamos decir que una alternativa es la elección de variedades nuevas de maduración temprana y, por qué no, también de maduración tardía, para ampliar el calendario de cosecha. Estas nuevas variedades pueden tener atributos de mejor sabor, mejor cosecha, mejor color, lo que puede darnos ventajas competitivas con el resto de los productores. De cualquier manera, sea con las variedades tradicionales o sea con las variedades nuevas, el proyecto nuevo siempre debe enfocarse y fundamentarse en obtener fruta de calidad. En el caso de la pera, la fruta de calidad significa fruta con calibre grande, con ausencia de defectos, muchos de los cuales están asociados al problema del manejo de plagas y, por ejemplo, la carpocapsa, como vamos a ver enseguida. Bueno, aquí les dejo una tabla de resumen con la información más relevante dispuesta en forma comparativa entre las variedades que están presentes en la colección de peras que está en la parcela de fruticultura en la Facultad de Ciencias Agrarias. Las variedades están ordenadas por su fecha de maduración y tiene datos de color, forma, conservación, tamaño, firmeza en el momento de cosecha y grados Brix. Bien, hemos llegado a la última sección de esta presentación, que se refiere a la calidad y defectos que puede tener nuestra fruta al ser cosechada. La calidad siempre va a estar dada principalmente por factores genéticos que ya hemos estado viendo hasta ahora referidos a la variedad. Y cada variedad tendrá un tamaño potencial, una forma característica, un color y un sabor también muy característicos y un potencial de conservación en cámara frigorífica. Estos son factores que prácticamente no podemos modificar, pero sí podemos malograr con un mal manejo. Entonces ahí viene el segundo ítem de esta diapositiva, que son los defectos que podemos generar en la fruta que están asociados al manejo del cultivo. Uno de los más importantes es el calibre. El calibre es qué tan cerca está el tamaño de la fruta que estamos cosechando de acuerdo a su tamaño potencial o al potencial de esa variedad. Y está comandado por el raleo de los frutos. Un raleo deficiente o menor de lo que deberíamos haber hecho en su momento nos puede originar fruta más chica y con menor tamaño potencial, referida al tamaño potencial, y un sobre raleo nos puede dar fruta más grande, pero en pos de una pérdida de producción. Hay algunos mercados, ya veremos, que tienen un determinado calibre para poder ingresar o poder vender la fruta allí. Entonces, este factor pasa a ser muy crítico para nuestra eficiencia productiva. Por otro lado, tenemos a las plagas y las enfermedades. En cuanto a plagas, podemos nombrar a la carpocapsa, el piojo de San José, ácaro del gamuzado, mosca del Mediterráneo, que si no son controladas nos puede perjudicar seriamente la producción de pera. Por otro lado, el control de enfermedades nos podemos presentar con sarna, la sarna del peral. Finalmente, otro factor determinante que puede dañar nuestra fruta son los golpes en el momento de la cosecha y en el momento del transporte.
Ya veremos imágenes al respecto. Por último, el último defecto que puede estar asociado al manejo son los daños por factores climáticos. El primer ejemplo es el cinturón de frío, que es producido por temperaturas bajas en la primera etapa del crecimiento del fruto. Es un efecto que se da más o menos en ciertas temporadas y es muy difícil de prevenir o de evitar. Por otro lado, el golpe de sol o asoleado, que son temperaturas altas durante la maduración, donde mancha la superficie de la fruta y malogra seriamente su calidad. El rácete, por ramaleo o rameado, que está dado por los vientos. Y por último, factores de muy difícil prevención que son el granizo y el ataque de aves como las catas. Pasamos a adentrarnos en lo que es el calibre de las peras. Existe una relación entre el tamaño comercial, el diámetro y el peso de las peras. Podemos ver en la primera figura cómo a cada diámetro y peso de pera corresponde un tamaño comercial. ¿Y qué significa o qué es el tamaño comercial? Bueno, está relacionado directamente a la cantidad de peras que entran en una caja de 20 kilos. Y eso se denomina romaneo. Es decir, que una pera romaneo 110 son peras de un promedio de 66 a 68 milímetros de diámetro con un peso de entre 160 y 174 gramos de fruta. O si necesitamos entrar en un mercado donde el tamaño comercial debe ser 90, se refiere a peras que van a estar en promedio en los 200 gramos con un diámetro de 70 a 72 milímetros. ¿Cómo podemos hacer que nuestro monte produzca en su mayoría peras con el tamaño comercial que necesitamos? Bueno, no es un tema para profundizar en esta materia, pero a modo de comentario, este valor va a estar relacionado directamente con el tamaño o el diámetro que tenga la pera en el momento post-cuaje. Podemos ver la tabla que está en la parte inferior derecha, donde tenemos en columnas los días después de plena floración. En la primera columna vamos a ver el diámetro de la pera en milímetros. Y este tamaño que figura en la primera columna, los 35 días después de plena floración, va a estar relacionado directamente con el tamaño que tendrá esa pera en el momento de cosecha, allá por los 119, 126 días después de plena floración. Esta tabla o esta relación es importante destacar que debe realizarse para la finca y para la variedad que estemos trabajando. De esta forma, midiendo los diámetros de las peras después de cuaje, nosotros podremos saber si tenemos el potencial de llegar al diámetro final en el momento de cosecha. Con estas variables se calcula la cantidad de pera que debemos ralear o sacar de la planta para que las peras restantes lleguen al tamaño que nosotros estamos deseando. Pasamos a cómo afectan las plagas a la calidad de nuestras peras. Un aspecto fundamental en la producción de esta fruta es el tema sanitario. La carpocapsa o Oxidia pulmonella es la plaga principal que afecta la producción y provoca daños que reducen el valor comercial de la fruta. Además, genera restricciones de ingresos a distintos mercados por ser una plaga cuarentenaria. Concretamente, esto ha ocurrido con Brasil, que ha sido el mercado más afectado y que es el destino principal de nuestra exportación de Mendoza. Si volvemos a una de las primeras diapositivas, podremos ver que hemos comentado que Brasil era un mercado muy importante que ha ido disminuyendo en los últimos años y esta puede ser una de las causas. Para evitar estos problemas de comercialización internacional, el SENASA junto a ISCAMEN
han elaborado un sistema de mitigación de riesgos, que es un control fitosanitario que se realiza con la fruta que se va a exportar. Consiste en la inscripción de los productores que quieren ser controlados, a los que se realiza el control de la fruta desde el campo hasta el despacho. El objetivo es darle seguridad a las autoridades del país en cuestión, como puede ser Brasil, de que la fruta argentina no va a llevar larvas de Carpocapsa que a su vez pueden comprometer el programa de lucha que tenga ese país. Este programa contempla también un monitoreo a nivel regional que realiza el ISCAMEN en las distintas propiedades de los productores, emitiendo alertas cuando es el momento, por ejemplo, de realizar las primeras curaciones ante la presencia de los primeros adultos voladores que están en el monte. Ceratitis capitata o mosca del Mediterráneo está catalogada como plaga cuarentenaria en la mayoría de los países importadores, lo que significa que su presencia puede bloquear exportaciones o exigir tratamientos costosos que además pueden disminuir la calidad de la fruta. Es una de las principales barreras fitosanitarias para la exportación de peras argentinas, ya que limita el acceso a mercados exigentes como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Estos lugares imponen restricciones muy estrictas a países con presencia de esta plaga. Argentina ha desarrollado programas de erradicación y áreas libres de esta plaga, que son Patagonia y zonas de Mendoza, básicamente el Valle de Uco. A nivel comercial, producir en estas áreas libres tiene ventajas muy importantes para poder exportar sin restricciones adicionales. Otras plagas que complican la comercialización de peras son las cochinillas, entre ellas el piojo de San José, que es una pequeña cochinilla que genera una cubierta como una costrita circular sobre la pera, quien responde para su defensa con un halo rojizo, ya sea por la presencia de la cochinilla o por el halo rojizo de la pera. Esta presencia lo que genera es una dificultad para la comercialización. Otro son los ácaros, que generan el agamuzado del peral, que no es más que un tejido corchoso tipo rasset sobre la superficie de la epidermis de la pera. En cuanto a las enfermedades, tenemos a la sarna del peral o Venturigia pirina, que es muy problemática en años lluviosos. Es un hongo que empieza a crecer sobre la superficie de las hojas e incluso de los frutos, mancha la fruta y no deja que la fruta madure de la forma adecuada, o si madura lo hace con manchas sobre la superficie de la epidermis. Otro defecto que compromete la calidad de nuestra fruta para la comercialización son los golpes, a veces producidos por vientos, por eventos climáticos como el granizo y otras veces provocados durante la cosecha. O también puede ser durante el empaque en los galpones. Después se ven como machucones en la fruta, tejido ablandado y donde pueden comenzar a proliferar algunos hongos que dañen la pulpa de la fruta. En el caso del granizo puede ser una situación leve en donde solo se generen estos golpes o machucones, o situaciones más graves en donde directamente se rompa parte de la fruta. Hay defectos que están asociados a factores climáticos. El primero que vamos a ver es el asociado a las temperaturas. Temperaturas bajas durante el crecimiento del fruto, mediados de septiembre en adelante, octubre, pueden generar un daño en el diámetro ecuatorial de la pera, generando un rasset o tejido corchoso que cuando la pera comienza a crecer se transforma en algo similar a un cinturón y lo denominamos cinturón de frío.
Pueden ver la imagen a la izquierda de la diapositiva. Por otro lado, temperaturas altas durante la maduración pueden generar un aumento de temperatura en la superficie de la pera que genere un pardeamiento, un amarronamiento del tejido de la epidermis de la fruta. La pera es una fruta de clima templado. Cuando nosotros tenemos diciembre y enero de temperaturas de más de 30 a 35 grados durante más de 5 horas, se puede producir lo que están viendo ustedes a la derecha de la diapositiva, que se denomina golpe de sol o asoleado. Como les comentaba, es un amarronamiento de la piel de la fruta, desmereciendo bastante la calidad. Además de la temperatura del ambiente, esto también puede ser favorecido por un cambio de la posición de la fruta que en principio estaba sombreada por hojas, pero que de un día para el otro comienza a estar expuesta al sol directo. Esto puede deberse por el mismo peso de la fruta que inclina las ramas o por vientos fuertes que rompan algunas ramas o que cambien la inclinación de las mismas. Hay algunas variedades particularmente sensibles para este problema, como son la variedad Barré de Anjou y las variedades rojas, que tienen más sensibilidad para este problema. Siguiendo por los factores climáticos, tenemos al viento, que puede generar el ramaleo o rasset, que es el raspado de la epidermis de la fruta que cicatriza estas lesiones mediante un tejido corchoso. Si esto se da en distintos momentos del crecimiento del fruto, puede tener distintas intensidades o distintos tipos de daño, como deformaciones o solo daños superficiales. Esta pera que está con este defecto, indefectiblemente va a ser una pera de descarte que tendrá que ir a otro tipo de mercado como es la industrialización. Bueno, en cuanto a la cosecha o cómo debemos proceder para la cosecha, debemos recordar primero que la pera es un fruto climatérico. Esto quiere decir que sigue madurando después de haber sido cosechado, hasta alcanzar las propiedades organolépticas óptimas para su consumo, siempre y cuando la cosecha se haga en su madurez fisiológica. Si nosotros cosechamos una fruta muy temprana, la fruta está inmadura fisiológicamente hablando, lo que va a ocurrir es que esta fruta no evolucionará de manera correcta y se va a deshidratar o va a perder sabor. Si nosotros cosechamos una fruta sobremadura, se va a ablandar muy rápidamente y vamos a perderla en la cámara de frío. Por lo que estamos comentando, es necesario realizar la cosecha de la fruta en el momento oportuno. Para ello, utilizamos índices de madurez, que son índices que presentan una variación importante a lo largo del proceso de maduración. Y en general, uno no utiliza un solo índice, sino que varios, para ir generando un diagnóstico de cómo va evolucionando la maduración del monte. Los que tenemos acá en esta diapositiva son los principales y son la firmeza, el color, los sólidos solubles, el índice de almidón y la acidez titulable. La determinación de estos índices se basan en unos días antes de la fecha estimada de cosecha o de maduración. Debemos comenzar a realizar muestreos en el monte o en la parcela. Estos muestreos significan tomar peras de plantas representativas o de sitios representativos del monte, eligiendo por lo menos una cantidad de 10 plantas por cuadro o por sector homogéneo del cultivo.
En esas plantas se pueden extraer unos 20 frutos que estén a la altura del hombro y repartidos en toda la copa de la planta, con distintas exposiciones al sol, tomando del sur, del este, del oeste y del norte. Con estas muestras vamos a proceder a hacer la medición de los índices que hayamos elegido. No todos tienen el mismo valor para las mismas variedades. En el caso de la firmeza de la pulpa, es el índice que mejor representa el cambio fisiológico que se produce en las peras, es decir, que es uno de los índices indispensables. ¿Y cómo se determina este índice en la pera? Bueno, vamos a usar un instrumento denominado penetrómetro, que para poder medir vamos a agarrar la pera y en el plano ecuatorial vamos a sacar la epidermis de la misma. Luego, con el penetrómetro se apoya sobre la superficie de lo que sería la pulpa de la fruta, se hace presión y el émbolo, que en este caso debe ser de 8 milímetros, ingresa en la pulpa. La fuerza que hay que hacer para que este émbolo ingrese en la pulpa de la fruta es la presión o la resistencia que ésta tiene a que el émbolo ingrese. Eso nos va a dar un valor que en la escala que usamos nosotros se mide en libras. Por otro lado, otro índice muy utilizado es el color. El color se define por tablas de comparación. Esta tabla de comparación nos da tonalidades del verde hasta el amarillo y nosotros podemos llegar a clasificar el estado de maduración en alguno de los rangos que estamos necesitando. A medida que la pera va madurando, va perdiendo el color verde y va apareciendo el color amarillo. Este índice es muy usado en muestreos y nos puede dar idea de forma muy rápida de cómo está el avance de la maduración del monte. Por ejemplo, en la pera de la variedad William, el índice de color es un índice muy útil porque la pera rápidamente va pasando del color verde al amarillo. Pero en otras variedades, como por ejemplo Packham True o la variedad Red Anjou, que manifiestan poco cambio de color a medida que maduran, hay que apoyarse en otros datos, como por ejemplo el de la firmeza, o en otro índice importante que es el de los sólidos solubles y la acidez titulable. Estos índices se determinan sobre el cubo que se obtiene de los frutos extrayendo una muestra de la pulpa. Los sólidos solubles se miden con un refractómetro y la acidez titulable por titulación con hidróxido de sodio 0,1 normal hasta un punto final de un pH de 8,2. Otro índice importante para ver el avance en la maduración es la degradación de almidón o índice de almidón. Pueden ver la metodología en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Los frutos se cortan en la parte ecuatorial, se introduce en la superficie del corte en una solución de Lugol y se define el porcentaje de degradación de almidón. El almidón presente en la fruta no se tiñe, se tiñe con Lugol, dando un color oscuro. La parte de la fruta que ya no tenga almidón presente no se teñirá. Entonces, a medida que se va degradando el almidón, desde la parte interna hasta la parte externa, es como vamos a ir tiñendo la pulpa. Una fruta totalmente madura no hay almidón y la pera queda blanca y no se tiñe. Cuando la fruta está muy verde, todo es almidón y el color es totalmente verde. Estos que hemos visto son los índices de madurez o madurez fisiológica, que nos sirven a nosotros para determinar cuánto o cuándo hay que cosechar.
pero recuerden que en el campo deben utilizarse índices un poco más sencillos para los operarios. Entonces entran en juego los índices de cosecha, que están dados por el tamaño y por el color. Estos índices son fácilmente observables y utilizando una cartilla de color, como tenemos acá en el ejemplo para las peras Williams, hay una gran facilidad para la observación. Nosotros le podemos definir al operario si queremos cosechar en color 2 o en color 3 y el operario fácilmente va a poder seleccionar la fruta de la planta. Una vez cosechada es muy importante que la pera pase por un periodo de frío para terminar de completar el desarrollo de sus jugos internos. Entonces generalmente vamos a cosechar con el color de arriba, un 1, un 2, un 3. Luego del frío, estas peras necesitan entre una semana y 2 para terminar de completar su maduración pasando por el pico climatérico para desarrollar el jugo y tener las condiciones organolépticas óptimas. Bueno, aquí tienen una tabla que engloba los índices recomendados para el inicio de cosecha de peras. Entre ellos firmeza, sólidos solubles, acidez titulable y almidón. Podemos ver que para algunas variedades, por ejemplo para Williams, los valores de firmeza son bastante distintos a otras variedades como Pack Triumph. Esto se debe a que, por ejemplo, la variedad Williams tiende a madurar mucho más rápidamente en la cámara. Entonces, estos índices, además de variar con la variedad que estemos trabajando, también van a tener alguna variación de acuerdo al destino. En la tabla inferior podemos ver para la misma variedad cómo podemos tener distintos rangos de firmeza de acuerdo al tiempo de conservación. Si nosotros queremos conservar la pera durante menos tiempo, podemos apuntar a una firmeza más baja, apostando a tener más tiempo la pera en la planta y ganar un poco más de kilos. O si la pera la vamos a tener que tener en conservación por más de 4 meses, ya sea por un envío a un país donde el tiempo de transporte será importante, o por alguna otra razón vamos a cosechar la pera con un rango de firmeza mayor. Como dijimos anteriormente, esto también puede tener o generar algún defecto por si cosechamos a la pera antes de su madurez fisiológica. Entonces es una variable a tener en cuenta y a estudiar bastante en el momento de aplicar este criterio. En esta diapositiva podemos ver una tabla con índices de madurez para un grupo de variedades mayor. Tenemos la firmeza, los sólidos solubles, acidez titulable y degradación de almidón. Y podemos ver cómo son las variaciones. Al final de la lista tenemos a las peras asiáticas que nombramos al inicio de la presentación y podemos ver qué tan diferente es la firmeza de pulpa y la degradación de almidón de estas peras en el momento de la cosecha. En cuanto al tipo de recolección, la cosecha se puede hacer de forma manual y en este caso la gente lleva un recolector de lona o de lona con chapa o de plástico, pero lo importante es que esté acolchado en la parte interna. Estos recolectores suelen tener una descarga en la base, como pueden ver en la imagen a la derecha, para descargar la fruta en los bines que también pueden ser de plástico o de madera. Pues lo importante, lo principal aquí es evitar los golpes y el transporte de los bines además debe ser cuidadoso para disminuir los daños en la fruta porque bueno, como teníamos el daño por ramaleo, podemos tener un daño muy importante en la recolección o la descarga de la pera en los bines. Hay variedades más sensibles para este daño de roce o de rolado, que son Williams y Danjou.
Estas variedades son algunas que tenemos que tener muchas más precauciones en el momento de la cosecha. El transporte debe ser cuidadoso y es importante disminuir la tierra en los callejones, ya que al circular con los vines, con la pera, la tierra en suspensión puede depositarse sobre la pera y manchar la superficie. Otra opción es la cosecha semi-mecanizada, en donde la recolección es manual, pero el transporte está mecanizado. Existen unas plataformas móviles en donde el personal va dispuesto a cada lado de la hilera en una plataforma que puede tener movilidad en altura, haciendo que el personal directamente corte la pera de la planta y la disponga en el contenedor en la misma plataforma. Esto agiliza muchísimo las labores, en este caso de la cosecha, y esta tecnología eh, se puede sugerir para rendimientos de más de 50 a 70 toneladas por hectárea. Justifican la inversión. Bien, en cuanto a la post cosecha de la espera, ya hemos venido hablando de este tema en las distintas diapositivas. Lo que podemos agregar es que tenemos atmósfera convencional, en donde el único control de la cámara es la temperatura, o atmósfera controlada, en donde la cámara controla la humedad relativa y el balance de gases de la misma, además de la temperatura. Ya hemos visto que de acuerdo al momento en que cosechemos y a la variedad podremos tener más o menos tiempo de conservación, pero las variedades tempranas tienen un periodo de conservación muy limitado de 1 a 3 meses en condiciones convencionales. En condiciones de temperatura o de atmósfera controlada, mm, podemos estirarnos a 4 o 5 meses. En cambio, las variedades medias y tardías tienen un periodo de conservación en atmósfera convencional de 4 a 8 meses y en atmósfera modificada podemos estirarnos a 10 meses. Las condiciones de conservación son temperatura 0 grados y humedad relativa 90% para evitar que la pera se deshidrate. Finalmente, acá les dejo un listado de bibliografía interesante para complementar todo lo que hemos visto y algunas páginas web también que son muy interesantes, donde en algunas se hace publicidad o se nombran las variedades que hemos visto. En fin, es interesante para enriquecer un poco más el conocimiento que hemos adquirido. Bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta luego.